Las tarjetas de Victorinox son bárbaras para el EDC, para viajes, para hacer publicidades. En este video vamos a hacer una cronología de todos sus modelos. Pero antes, Aitor nos va a mostrar las suyas. Así que nos vamos a España. A ver... Muy buenas. Vamos a charlar un poquito de la Swisscar, o al menos de algunas de ellas, ¿vale? A ver si no se hace muy pesado. Bueno, primer modelo, lo que ahora se llama Classic, sale en 1997, también ahora llamado primera generación. Sale en colores sólidos y las herramientas que incorpora son alfiler, palillo, lima con destornillador plano, pinza, bolígrafo, una hojita de corte. Incorpora aquí una regla de centímetros y pulgadas y una tijera. Tijera que se guarda en este compartimento con una trampilla, una tapa deslizable. Lisa por aquí. Bueno, está marcada el uso, pero lisa. Como os decía, colores sólidos. Y este es un ejemplo también de publicitarias, porque este modelo en general se ha utilizado muchísimo para publicidad, tanto de la propia marca como pues, para publicidad para terceros. Muchísimo, de todo. Bueno, os he dicho, este en 1997 y es la primera generación. La dejamos aquí y pasamos a la segunda generación, que serían, por ejemplo, de este tipo. Aquí tenemos una trampilla deslizante, como antes, pero que incorpora un transportador de ángulos. Lo vamos a ver mejor en esta, que es azul, una azul y ya está. ¿Vale? Venga, ahora me dejan el teléfono. Ahí está. ¿Vale? Entonces, ¿cuándo sale? Pues esta en el 2000, digamos, el modelo generación 2, y los colores translúcidos en el año 2001. Siguiente evolución, la Classic o generación 3. Classic porque ya aparece marcada como tal. Classic. La diferencia, abandonamos la trampilla deslizante que se partía, que se rompía, y si queremos sacar la tijera, tiramos de ella y hacemos una herramienta más robusta. Herramientas las mismas, ¿vale? Pero digamos una carcasa que aguanta más los golpes, que no se va a deteriorar, que de estas se encuentran muchas sin la tapa. Herramientas las mismas, ¿vale? Esta, la serie VX Colors, y esta, por ejemplo, del año 2009, pues del 125 aniversario, del Jubilee, como se diga. La generación 3, que ya no sé si lo he dicho, salió en el año 2008. Y este sería, digamos, el modelo base. Siguiente modelo que os quiero mostrar, la 4. La 4 lo que tenemos es el abandono de las tijeras y la incorporación de la herramienta, esta multiherramienta 4, de cuatro esquinas, 4 destornilladores, 2 planos, 2 Phillips. Que con este tipo de herramientas, pues ya sabéis que no solo funcionan dos números, que nos da un poquito más de juego. Herramienta que también se vendía aparte, se colocaban rodizas, se ponían las 91. Esto lo es que esta herramienta, bueno, tuvo éxito. Colores sólidos, colores translúcidos, sigue habiendo publicitarias, por ejemplo, como esta que me hace gracia porque es una carta de vino francesa. Y el modelo 4 sale al mercado en el año 2001. Siguiente escalón que os quiero enseñar, la siguiente variación, la Light. ¿Por qué? Porque tiene luz, ¿vale? Tiene aquí una linternita y además tiene una lupa, no sé cuántos aumentos, pero funciona bastante bien. ¿Y qué perdemos? Porque se pierden cosas. Pues se pierde, por ejemplo, la lima. Esta no tiene lima. Y se pierde el palillo. Pero podemos mantener la tijera
la herramienta 4, tenemos ahí la lupa y tenemos una luz. Esta es blanca, pero al principio cuando salieron, que salieron en el año 2003, era de luz roja. Y luego en el 2009 ya se puso la blanca. Bueno, fechas que he encontrado en internet, que espero no equivocarme, que las fuentes sean correctas. Eso respecto a la Light. Y el último tipo que tengo es la Nailcare. Esta está enfocada pues al cuidado de las uñas, la higiene personal. No tenemos hoja de corte y en su lugar, en una ventanita más pequeña, porque no es tan grande la apertura, esta la tengo fuera, no es tan grande la apertura, tenemos que cuesta sacar una lima de esas de cristal con un lado liso para no estropear y el otro que es el que come, y come bastante. Tiene el bolígrafo, la lima, el palillo, la tijera, la herramienta 4, la lupa, la pinza, y pensaba que no, pero sí tiene también alfiler. Respecto a no sé, por ejemplo, a la Swiss Light, que es la que tiene lupa, pues ya os digo, perdemos hojita, ganamos la lima y perdemos la luz. Y en cambio mantenemos pinza y palillo. Es un modelo curioso con este color así azul hielo, pues que la verdad es que la Natural gana con este fondo que os he puesto, pues la verdad es que se pierde un poquito. Tiene el logo de la marca aquí puesto. Es la última incorporación que he tenido y curioso, me gusta. Bueno, por mi parte eso es todo. Os he sacado aquí 4 tipos de tarjetas. Las raras os las explicará la Juanma. Espero que os guste. La historia de la Swiss Car comenzaría por el año 1997, cuando se lanza al mercado, y la veríamos recién en 1998 en el catálogo con la tapa roja, el abrecartas rojo y el cuerpo de la tarjeta en gris. Y a mitad de año de 1998 podríamos ver la Hunter Green, que sería la nueva que se lanzó. En el año 2000 se lanzarían los modelos 4, que es la que incorpora la herramienta con muchos destornilladores. También el Money Clip, que cambia la lima por un clip para portar dinero, y las translúcidas. Y aunque en este catálogo figure solamente la rojo translúcida, habría otras más. Otro cambio importante es que justamente la rojo translúcido, en la compuerta o la tapa del compartimento, va a incorporar los números para los ángulos. Y a mediados del año 2000, en el catálogo de precios, podríamos ver otros colores. Por ejemplo, que estaría la negra original, la gris, el verde cazador, que había salido como 9 en el 98, y las translúcidas rubí, esmeralda y zafiro. En el año 2001, a todas estas se agrega la Swiss Car Visera o visor en otros idiomas, que es para llevar en el visor del auto. Para el año 2002 aparecería el color morado amatista, y en el catálogo Operation Red Shield aparecería una de la serie Donation Program, que tiene la bandera de Estados Unidos y el fondo azul. En el año 2003 aparecería el modelo Swiss Car Light, pero tenía la luz roja, que es como la muestra Robito en su video. Tenemos una luz
¿Veis? Es una luz en este caso roja. No es que estas luces rojas hagan mucha luz, pero bueno, para sacarnos de un apuro va bastante bien. Funciona deslizando esta pestañita. De aquí viene su nombre, SwissCard Light, ya que esta, como veis, es la SwissCard Light. Light por la luz. En el año 2004 saldría por primera vez en el catálogo la SwissCard Light y no estaría el SwissCard Visor. En el año 2006 estarían todas, pero cuidado, la Money Clip, la SwissCard Money Clip, estaría un poquito oculta ahí a un costado y seguiría unos cuantos años más. En el año 2008 ocurriría que no estaría más esta compuerta y la tijera se sacaría de esta forma con la uña. También en este año aparece en la SwissCard Light el modelo que tiene la luz blanca, los LED blancos, y allí lo podemos ver. En el año 2009, como parte de la serie de los 125 años de Victorinox, aparecería una SwissCard Classic que traería un tarjetero con todas las presentaciones tan lindas de las 125 años. En el catálogo del 2011 sería la última vez que veríamos la SwissCard Money Clip con alguna referencia, aunque esté escondida como desde el 2006. En el año 2015 aparecería el Nail Care, que en vez de la hoja reemplazaría en una SwissCard Light una lima de cristal. Es decir, no estaría la hoja, está mal expresado. En vez de la hoja traería una lima de cristal. Para el año 2020 saldrían dos ediciones especiales, la Fresh Energy y la Spring Spirit, ambos en unos colores muy bonitos. Y no quedaría ahí, porque en el 2023 serían parte de la colección Live to Explore. Y ahí podríamos ver el modelo Sydney, París y New York. Y lo último que puedo contarles en esta cronología es sobre la Smart Card, un wallet que tiene tres partes. Es una SwissCard Classic un poquito más ancha y con unas muescas para poner la banda del dinero. La banda del dinero sería el segundo componente, y un tercer componente que es para guardar las tarjetas y que salgan ordenadas a prueba de escáner. Lo que no pude colocar en esta cronología es el Dr. SwissCard. No encontré en qué año se fabricó. ¿Qué tiene esta tarjeta? Una regla fina en la lima para los electrocardiogramas, mide los electrocardiogramas, y en vez de pinza tiene calibradores para electrocardiogramas. Son herramientas para medir los picos en esos estudios. Sin duda, una buena herramienta para el EDC. Mi novia usa esta, le había regalado la negrita. La negrita le había regalado, pero después le gustó más en azul, es una publicitaria, así que ya mismo se la voy a devolver, ella la lleva en el monedero. Acá tenemos la negrita, que antes llevaba la SwissCard Light en el tarjetero de Victorinox, ahora va la negrita. Y acá tenemos estas dos que vamos a comparar el peso. Acá tenemos la balanza del dealer y colocamos la SwissCard Classic, que tiene un peso de 26.3 gramos, y no debe ser mucha la diferencia con la SwissCard Light, que tiene 27 gramos, o sea, nada de nada. Ahora, como les decía, la usó mi novia, mi mamá cuando se fue a Europa se llevó esta, la Classic, volvió encantada con esta, tuve que comprarme esta porque esta se la quedó ella. Y esta, en ese momento, ya había hecho toda la carrera conmigo en la facultad.
Así que este tipo, que es bastante detractor, que dice que no sirve para nada, a extremo de comparar con esta porquería, porque dice que es igual que el cuchillo tarjeta, quiere decir que no sabe usar la Swisscar. O sea, mi mamá y mi novia le dan cátedra a este tipo. Y esta normalmente la llevo en el wallet. No tengo la Smart Card, pero tengo mi wallet. Ahí está, va muy bien. Lo que hice, que también es bastante infame, pero es interesante. No quiero dejar de decirles que cuando saco la Classic tengo una herramienta 4 con los destornilladores en la rabisa. Muchos hacen esto. Les quería contar que yo también hice una comparación infame entre una copia de Victorinox y la Swisscar Lite. Y eso lo pueden ver en este video.